Hola mis amados, ¿cómo les va? Bendiciones en esta noche preciosa. Bienvenidos a este tiempo maravilloso, a esta palabra pastoral, palabra pastoral que vamos a ministrar en el 2024. Agradecidos con Dios de poderles ver, de poderles mirar. Bendiciones para la vida de Viquita Olivas, buenas noches. Manuelito también, bendiciones, gente que busca el reino, que está ahí siempre con un corazón dispuesto. Mi hermana Olga Castillo también, que Dios me la bendiga mucho. Ginecita también, bendiciones para su vida. Buenas noches, mi hermana Eida también. Espero que se esté recuperando bien. Mi hermana Salmita también, que el favor de Dios esté sobre su cuerpo. Hola Marjurita, buenas noches también, mi amada esposa. Mi hermana Lucia Alfaro, buenas noches también. Mi hermana Carmen Fernández, buenas noches, qué bueno. Carolina Zamora también, bendiciones. Amén. Y todos los que estamos conectados en este tiempo de palabra pastoral, un tiempo hermoso, un tiempo precioso, un tiempo donde estamos aprendiendo algunos principios del reino de Dios y queremos en esta noche, mis amados, tener un tiempo hermoso, un tiempo precioso de poder compartir una palabra igual confrontativa como estamos compartiendo en estos tiempos, en estos días, en estos inicios del mes de febrero de 2024. Estamos ministrando una palabra que sé que va a, bueno, a sacudirnos un poquito, ¿verdad? Que es lo importante porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y la palabra de Dios nos sirve para todas las cosas. Dios me la bendiga, mi hermana Sandrita, mi hermana Carmen. Una vez más, también bienvenidas en esta hermosa noche, así es. Es una hermosa noche y prepare su corazón, amado, para recibir esta palabra del Señor y preparemos el espíritu, que estos días sean días de entrega, días de sometimiento, ¿verdad? Días también de poder nosotros estar ahí entregados a los pies de nuestro Dios Todopoderoso. Así que nos pongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere. Quiero invitarle que usted pueda abrir el libro de Mateo, Mateo capítulo 3 y versículo número 7. Estaremos por ahí, ¿verdad? Ministrando hoy esa palabra. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 7. Del 7 estaremos al versículo 12. Estaremos viendo toda esta historia de cómo empezó el ministerio de Juan el Bautista y cómo él empezó a predicar el mensaje que Jesús después retomaría, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Este fue el mensaje y el mensaje, digamos, fundamental del apóstol o el profeta Juan el Bautista. Fue un mensaje de arrepentimiento, un mensaje donde invitaba al pueblo a volverse a Dios. Y cuando él empezó a predicar el mensaje del arrepentimiento, dice que la gente empezó a ir donde él estaba, que él estaba en el desierto. Empezaron las personas a ir y a bautizarse en ese arrepentimiento. Y dice que confesaban sus pecados. Fue un tiempo de preparación para el tiempo de Jesús y por eso es importante este mensaje de arrepentimiento, porque es lo que nos prepara para poder entrar al reino de los cielos, lo que nos prepara para disfrutar el principio del reino de los cielos. Así que por eso estamos poniendo como fundamento en el 2024 este tema del arrepentimiento tan necesario para nosotros, que se abran los ojos. Y hoy va a ser una palabra que
que nos va a confrontar a todos y que sé que nos va a bendecir. Dice Mateo 3, versículo número 7, y ahí vamos a ir avanzando hasta terminar en el versículo número 12. Vamos a leerlo de seguido y después nos vamos a quedar viendo algunos detalles de toda la historia. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué mensaje más fuerte el de el profeta Juan el Bautista? Es un mensaje muy confrontativo, amados, pero que es necesario e importante para nuestras vidas. Comencemos en esta noche reflexionando sobre el impacto de una sola voz en el desierto, o sea, la de Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista era preparar el camino para algo especial. Mejor dicho, se podría decir que era preparar el camino para alguien que era mucho más grande que él. El profeta Juan era como decir un puente entre el antiguo y lo nuevo. Era como una transición. El mensaje que estaba trayendo Juan el Bautista era un mensaje de transición, de salir de algo viejo para entrar a algo nuevo. Muy parecido a nuestros mensajes de principio de año, que nos quieren transicionar hacia el reino, hacia la búsqueda del reino, hacia salir del confort y salir de una serie de situaciones viejas y aventurarnos en las cosas nuevas que el Espíritu Santo nos quiere decir. Hoy, si nosotros tomáramos ese mensaje, nos puede ayudar para encontrar luz en nuestras propias vidas y poder encontrar ese camino, precisamente el cual Juan estaba señalando. Él estaba preparando el camino hacia el verdadero camino, que era nuestro Señor Jesucristo. Podemos escuchar todavía la voz de Juan en el desierto. Es una voz que ha trascendido los siglos, los tiempos, los años, y hoy esa misma voz de Juan el Bautista, nos va a desafiar, nos está desafiando en nuestros compromisos, en nuestra fe, mis amados. Esa misma voz de Juan el Bautista que le confrontó a esos fariseos y a esos saduceos, es la misma voz que hoy podemos escuchar por el Espíritu Santo, que quiere desafiarnos también en el día de hoy. Así que prepare su corazón para escuchar esa voz del Espíritu de Dios que quiere hablarnos y quiere sacarnos de lo antiguo, de lo viejo, de lo que está añejo, de lo que es malo, y transformarnos hacia la luz, hacia lo bueno, y llevarnos a Cristo, que es nuestro camino y que es nuestro reino. Amén.
La misión pues, del Juan el Bautista era más que ser un predicador del desierto. Él pues lo que estaba haciendo era anunciando la llegada del Mesías, el que iba a preparar también los corazones para que pudieran recibir a Cristo. Y esto es tan importante porque el corazón de un mensaje de arrepentimiento lo que hace es prepararnos para recibir el perdón de nuestro Dios, pero para introducirnos a cosas extraordinarias de bendición, mis amados. El mensaje del arrepentimiento, el mensaje de volvernos a Dios, el mensaje de cambiar nuestra mente, el mensaje de transformar nuestros pensamientos y de nuestras conductas malas, volvernos al Señor, es un mensaje que nos está transicionando y nos está llevando por un camino para que podamos nosotros ver el reino de Dios y su justicia y poder nosotros vivir en la libertad, en esa libertad de hijos del reino de nuestro Dios. Consideremos a Juan no solamente como un precursor con una palabra específica, sino como un revolucionario espiritual. Es más, Jesús dijo que no había habido un profeta más importante que había nacido que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre extraordinario con un mensaje extraordinario. No se le registran milagros, pero tenía una voz poderosa, una voz que clamaba en el desierto, y esa voz todavía clama hoy. Es el mismo espíritu de Elías que dice la Escritura que llevaba el corazón de los hijos a los padres, el que nos lleva a una restauración. Y este es el mensaje que está hoy gravitando en los cielos para la iglesia, para nosotros como comunidad cristiana Aguas de Vida y para todos aquellos que lo escuchen. Es un mensaje de ir hacia el arrepentimiento, de volvernos nuestra mirada al Señor, volver nuestro corazón a Dios y no permitir que las viejas obras continúen gobernando nuestra vida. El estilo de Juan era un estilo muy confrontativo y es un estilo, por supuesto, que nos confronta en nuestra comodidad y que realmente nos sacude, mis amados. Nos sacude porque nosotros tenemos que encontrar una genuina transformación. O sea, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje que nos señala lo que nosotros no estamos haciendo bien, es un mensaje que nos va a incomodar el corazón, porque nos va a incomodar las cosas que nosotros amamos y queremos, pero que son necesarias entregarlas en esta búsqueda del reino de los cielos. Su mensaje era muy claro. El mensaje de Juan era muy específico y era el mensaje del arrepentimiento. O sea, arrepentidos una vez más, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Pero, ¿qué significa, como hemos venido hablando, el arrepentimiento? El arrepentimiento bíblico es algo mucho más que un remordimiento. Realmente el arrepentimiento bíblico en su práctica es un cambio de mente y un cambio de corazón. Es realmente cambiar de dirección radicalmente. No es un mero acto donde nos sentimos tristes, sino que es un replanteamiento radical de nuestra vida con relación a Dios y con relación, por supuesto, a los demás. Pero primero empieza con un contacto con Dios, con un volvernos a Dios de todo corazón, con un volver toda nuestra mirada a Dios, cambiar totalmente de dirección y volvernos delante del Señor. En ese proceso donde el profeta Juan el Bautista está predicando este mensaje de arrepentimiento, preparando el camino, mis amados, para la venida de Jesús y los corazones de las personas para que pudieran recibir el reino en sus vidas y ellos pudieran encontrar al Rey y al Mesías en su corazón. En ese proceso vinieron muchas personas a escuchar a Juan en el desierto. Muchas de ellas se arrepentían de sus pecados, se bautizaban y los confesaban. Pero es interesante que dentro de toda esa multitud de personas que empezaron a venir a escuchar el mensaje de Juan el Bautista, vinieron dos clases
de personas que podemos identificar claramente en el texto donde hemos leído, que es que se presentaron ante Juan el Bautista y venían a escucharlo los fariseos y los saduceos. Eran dos caras de la religiosidad de Israel. Representaban las dos facetas más importantes del aspecto religioso de Israel. Unos eran los fariseos, fervientes, celosos de las tradiciones de los padres, reglamentistas, legalistas en extremo, pero representaban un grupo muy importante de hombres que estaban guardando la ley, que protegían la ley, que cuidaban la ley, las tradiciones y que eran muy celosos de poder hacer, entre comillas, las cosas que ellos creían que Dios estaba pidiendo. Y por otro lado estaba el grupo de los saduceos, que era un grupo también muy fuerte, pero un grupo que tenía que ver con más una jerarquía a nivel económica, a nivel social. Participaban los sacerdotes, pero era un grupo también religioso muy importante, con otro tipo de doctrinas, un poco más abierto a ciertas situaciones, pero con un poco más de hipocresía. Estaban pensando más en el poder, más en las posiciones y un tipo de situaciones que podían hacerlos a ellos apartarse de los principios de Dios. Estos dos grupos se acercaron, estos dos grupos vinieron a escuchar a Juan el Bautista, aunque representaban dos aspectos antagonistas de la vida religiosa de Israel. Para nosotros pueden representar el legalismo y la complacencia por un lado. Podríamos hablar que el legalismo y el libertinaje podrían manifestarse en estos dos grupos religiosos, algo que afecta a la iglesia de hoy, algo que afecta nuestras vidas. Y nosotros podríamos estar ahí representados en esos dos grupos. Por un lado, aquellos legalistas que hoy piensan que están bien, pero están llenos de reglas, de principios nada más religiosos, sin vida. Y por otro lado, los que viven en una libertinaje donde su vida es una vida de tibieza, de superficialidad, donde no hay compromiso del todo con el Dios más allá de sus propios intereses. Entonces, estos dos grupos escucharon a Juan el Bautista, se acercaron a ellos. Sin embargo, ellos también pueden representar para nosotros un espejo de lo que nosotros somos. Religiosos que estamos escuchando un mensaje de arrepentimiento, pero sin una realidad de cambios y sin deseos. Tenemos que pensar en nuestras vidas. Cuando vemos a estos dos grupos de personas, los fariseos y los saduceos, tenemos que cuestionarnos nuestras vidas. ¿Seremos como un fariseo? ¿Estaremos nosotros viviendo la vida de hijos de Dios como saduceos? ¿Estaremos haciendo solo meros actos externos de religión? ¿O tendremos realmente nosotros un corazón transformado? ¿Estaremos nosotros realmente acudiendo al llamado de la iglesia, al llamado del Señor? ¿Estaremos nosotros escuchando este mensaje de arrepentimiento con un corazón dispuesto o simplemente queremos ir? Hay una pregunta que nosotros podríamos hacernos y que yo me hacía era: ¿por qué estos dos grupos vinieron a escuchar a Juan? ¿Qué venían a hacer ante Juan? Porque Juan los confronta. Juan, ahorita vamos a ver, pero los confronta y establece cosas muy fuertes en contra de ellos. Pero ¿qué fue lo que los llevó? ¿Sería curiosidad que los llevó a ellos a ir a escuchar a Juan el Bautista? ¿Sería miedo a que podían perder cierta influencia porque ellos representaban realmente dos grupos importantes dentro de la vida religiosa?
o realmente tenían un deseo genuino para entender lo que estaba sucediendo. Querían realmente cambiar, querían realmente escuchar algo de parte de Dios. Estaban realmente cansados de esa religiosidad y de esa libertad y ese libertinaje. Este encuentro de este grupo, este par de grupos con Juan el Bautista, nos recuerda a nosotros que podemos acercarnos por muchas razones a Dios, o intentar acercarnos por muchas razones a Dios. Hay muchas razones por las cuales en nuestro corazón podríamos acercarnos como estos dos grupos se acercaron a Juan el Bautista. Tanto los fariseos como los saduceos tenían intenciones en su corazón. Habían razones que podrían existir en ellos. De igual manera, en la vida de nosotros, mis amados, hay muchas razones por las que queremos acercarnos a Dios. Muchas de ellas, la gran mayoría, tiene que ver con nuestras necesidades. Tiene que ver con que Dios nos llene, con que Dios nos dé paz, con que Dios sane nuestra vida física, financiera, económica, toque para nuestra vida de necesidades, a veces de la pareja, a veces matrimoniales o algunos problemas que nosotros podamos tener. Sin embargo, aunque haya muchas razones para acercar a Dios, solamente hay una que es la que cuenta, y es cuando yo tengo un deseo sincero de conocerlo y de cambiar. Y es ahí donde llega el punto específico de Juan el Bautista para confrontar a los fariseos y a los saduceos y sus razones para venir a escucharlo y sus razones para estar ahí. Hay una sola única razón importante para acercarnos a Dios, y es de tener un deseo sincero de conocerlo y de cambiar, mis amados, de realmente nosotros poder arrepentirnos y tener la mente de Cristo. Por eso Juan nos ofrece una oportunidad en esta noche. Hoy una vez más escuchamos esa voz de Juan que está clamando en el desierto para que nosotros podamos reflexionar sobre nuestras motivaciones al acercarnos a nuestro Dios, acerca de por qué nosotros estamos acercándonos a Dios. ¿Cuál es nuestra verdadera razón? ¿Buscamos a Dios por un verdadero deseo de cambio o estamos buscando a Dios por otras razones menos nobles? ¿Estaremos nosotros con una actitud correcta para buscar al Señor? ¿Nos habremos acercado a Dios como esos oyentes que se acercaron a Juan el Bautista a escucharlos con un corazón deseoso y sincero de cambiar y de arrepentirse, o como alguno de estos fariseos o saduceos? Frente a esta circunstancia, Juan el Bautista los confronta y les dice a ellos: oh generación de víboras. Hay una confrontación y una advertencia tremenda que el profeta Juan el Bautista le hace a este grupo de personas. Los confronta y también les da una caracterización. Es una dura expresión, generación de víboras. Es una expresión que tiene que ver con un animal que se llama la serpiente y que tenía connotaciones negativas, todo eso por lo que pasó en el huerto del Edén, porque representa el engaño, representa la mentira, representa la astucia no bien, representa un ser que se ha rebelado contra Dios. Por lo tanto, Juan el Bautista los confronta a ellos y los advierte de el autoengaño en que ellos estaban viviendo y acerca de su complacencia espiritual, porque ellos se sentían religiosos, porque ellos se sentían cerca de Dios, porque ellos pensaban que eran importantes para Dios y pensaban que su forma de vivir y su comportamiento era un comportamiento que estaba agradando a Dios, pero estaban autoengañados, estaban siendo complacientes con su vida espiritual. Ellos se acercaron quizás a escuchar a Juan el Bautista con temor y con miedo, pero no con deseo de poder cambiar. ¿Y cuántos estaremos así en la iglesia del Señor?
acercándonos a Dios autoengañados por las circunstancias de la vida, pensando que estamos bien así, que somos religiosos, que vamos a la iglesia cuando queremos, que oramos cuando nos da la gana, que desobedecemos cuando queremos, que no oímos la voz del Espíritu Santo, pero nos sentimos como angelitos, nos sentimos como personas que estamos cumpliendo la ley, como gente celosa, pero el profeta Juan nos recuerda hoy que nosotros podemos estar siendo engañados, podemos autoengañarnos a nosotros mismos, podemos estar viviendo en una superficialidad en la vida cristiana, pensando que estamos bien y que en realidad nosotros estamos más bien necesitados de Dios. Recuerde que el Señor Jesús confrontó a los fariseos en algún momento también y les dijo que eran sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro estaban llenos de maldad, mis amados. Esa era la gente que Juan el Bautista estaba confrontando. Nosotros podemos tener y formar y hacer cosas donde podemos estar mostrando algo de lo que no somos. Podemos estar como Adán y Eva cubriendo nuestro pecado nosotros con la religiosidad y pensar que así estamos bien. Por un momento Adán y Eva se sintieron cubiertos con las hojas de higuera, pero era la religión, era el autoengaño. Habían perdido la santidad de Dios, habían perdido la comunión con el Señor, no pudieron soportar la presencia del Señor porque estaban viviendo autoengañados y de una manera hipócrita delante del Señor. ¿Estaremos nosotros engañándonos en nuestra propia fe? Ellos probablemente estaban confiando en sus propias figuras, estaban confiando aún en su propia carne, porque también Juan los confronta y les dice a ellos que la vida es más que un linaje, que una tradición. No es que mi papá era cristiano, mi papá va a la iglesia y entonces como mi papá va a la iglesia, yo soy una bendición, soy un angelito. O mis abuelos me criaron en el evangelio y yo tengo algunos principios, pero no voy a la iglesia, no me congrego como debo congregarme, no me porto bien, pero claro, yo tengo una herencia cristiana. Y podemos estar pensando que porque vamos de tanto en tanto a la iglesia estamos pura vida, estamos bien con el Señor, o porque nosotros hacemos ciertas cosas naturales y humanas que son pura religiosidad, estamos bien delante del Señor. Pero Juan el Bautista confronta a los saduceos y a los fariseos y les dice a ellos que aunque ellos piensen y digan, mire, a nosotros tenemos a Abraham por padre. O sea, ellos estaban confirmando y afirmando que ellos estaban bien con Dios simplemente por un asunto de descendencia, por un asunto de herencia y no por una relación personal con el Señor como Él lo pide así en su palabra. Juan los confronta a ellos y nos enseña que nuestra relación con Dios no se basa en tradiciones ni se basa también en herencias, sino que se basa en una fe viva y activa. O sea, una fe constante, una comunión constante, una relación personal constante con nuestro Dios. Esa es lo que nos hace a nosotros permanecer en verdad. No lo que yo hice hace años, ni lo que hice hace algún tiempo atrás, sino que día a día mi relación con Dios va floreciendo, se va desarrollando, va creciendo, va siendo de bendición. No podemos dar por sentado que nuestra relación de Dios depende por lo que hicimos hace años o hace tiempo atrás, mis amados. Cada día es un tiempo precioso para nosotros podernos acercar a Dios. Nosotros tenemos que cuestionarnos nuestras propias seguridades espirituales. ¿En qué confiamos nosotros para nuestra salvación y relación con Dios? Wow, tenemos que confrontarnos hoy tenemos que abrir nuestros ojos y pensar que si lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien, realmente lo estamos haciendo bien a los ojos de Dios.
debemos de confrontarnos que si esas seguridades que nosotros creemos tener con Dios realmente están bien, son firmes. Que a lo mejor podemos estar engañándonos a nosotros mismos y engañándonos delante de nuestro Dios y autoengañándonos, y ninguna de esas seguridades son las que nos van a salvar. Los fariseos, los saduceos, ellos decían: Abraham tenemos por padre, pensando que por eso ellos iban a tener una relación con Dios. No, mis amados, en nuestras tradiciones, nuestras herencias, no vamos a nosotros a encontrar relación con Dios, sino en una relación diaria, en una relación de búsqueda del reino, en una relación sincera, en una relación abierta para con Dios, en una relación donde siempre estamos priorizando las cosas del reino y lo estamos buscando al Señor. Por eso Juan les dice a ellos, los confronta como a nosotros. Esa voz que clama en el desierto les dice a ellos: ustedes están viniendo, pero se necesita que si ustedes vienen y vienen con un corazón sincero, ustedes tienen que dar frutos de arrepentimiento. O sea, los frutos son lo importante dentro de la vida cristiana. Por los frutos seremos conocidos. Los frutos son los que nos van a nosotros a mostrar en nuestra vida qué tanto estamos siendo sinceros o no con el Señor. Es decir, un arrepentimiento tiene que tener frutos. Un arrepentimiento no tiene que producir cosas de vacío. O sea, hay una consecuencia de habernos arrepentido, y es que hay un cambio, hay una transformación. O sea, los frutos tienen que ser visibles y tienen que ser tangibles. No tiene que simplemente decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia Comunidad Cristiana Aguas de Vida, yo le sirvo a Dios. No, mis amados, realmente va más allá de las palabras. Tiene que haber una evidencia, un fruto de que nosotros estamos siendo transformados por la gloria de Dios y que nuestro arrepentimiento fue genuino. Si no, vamos a ser muy parecidos e iguales que estos fariseos y estos saduceos. Juan el Bautista los confronta y les dice: ustedes tienen que mostrar, tienen que evidenciar un cambio real en sus vidas. No se trata de palabras, sino de acciones que nosotros estamos haciendo. O sea, mostramos realmente un verdadero cambio. No se trata de actos aislados, sino realmente se trata de un estilo. ¿Cómo nos confronta eso? ¿Cómo me confronta eso en mi vida? ¿Cómo confronta mi ser, mi confort, mis amados? Porque este año de búsqueda del reino, lo que el Señor quiere es sacudirnos, sacarnos de nuestro estado de confort, sacarnos de nuestras complacencias, sacarnos de nuestras seguridades espirituales en lo que creemos que estamos seguros, sacarnos, sacudirnos, abrir nuestros ojos y que nosotros realmente nos espabilemos hacia un avivamiento, hacia una verdadera búsqueda del reino de los cielos y su justicia. O sea, que nosotros vivamos conforme la voluntad perfecta de nuestro Dios, pero nos está sacudiendo y nos está moviendo con esta palabra de arrepentimiento. A nosotros tenemos que arrepentirnos. Por eso tenemos que reflejar frutos de arrepentimiento que reflejen una transformación interna que debe ser constante en nuestras vidas. El profeta Juan el Bautista les dice a ellos, nos dice a nosotros, nos muestra lo que realmente sucede a un árbol que no está dando fruto. Y esto es de temer, mis amados. Eso es de temer, porque el profeta le dice a ellos: miren, el hacha está puesta para cortar aquel árbol que no está llevando fruto. Y esto es fuerte, porque es que el Señor, aunque es bueno, misericordioso y tardo para la ira, pero el Señor tiene su tiempo y tiene su momento. Y el Señor sabe hasta dónde
puede soportarnos y hasta dónde va a socar las clavijas de cada uno de nosotros. Y hay un tiempo, mis amados, que a veces ni sabemos nuestro tiempo, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor nos pedirá a nosotros cuenta. Pero dice Juan dice que el hacha ya está puesta para cortar aquellos árboles que no están dando fruto. Es una expresión muy fuerte, es una expresión de juicio, es una expresión donde viene también el llamamiento de Dios y el que Dios pide cuentas. Y Dios te va a pedir cuentas como me va a pedir cuentas a mí. Dios te va a pedir cuentas, mi hermana Carolina. Dios te va a pedir cuentas, María Deli, Cintia. Dios te va a pedir cuentas, Paulina, Carmen, Grace, Catherine, Irene, María Isabel. Dios te va a pedir cuentas, Mois, Salmita, Laura, Javi. Dios te va a pedir cuentas, Rolando, Odi. Dios te va a pedir cuentas, mi hermano José. Dios te va a pedir cuentas, mi hermana Sandra, Marjorie, Carolina, Lucy. Dios nos va a pedir cuentas a mí, Mauricio, Eida, Ginette, Vicky y todos aquellos que están hoy aquí conectados en esta noche, en este lugar. El Señor va a pedirnos cuentas a cada uno de nuestros actos y de lo que nosotros estamos haciendo que no corresponden al mover de Dios ni a la voluntad de Dios. Dios nos va a pedir cuentas, porque el árbol, predicamos el año pasado, se conoce por sus frutos, y nuestra fe se tiene que conocer por nuestras acciones. Por eso nuestra vida tiene que reflejar un compromiso real con Dios y no imaginario. Y no un compromiso como los saduceos ni los fariseos, sino un compromiso realmente de frutos de arrepentimiento. Porque este símbolo del árbol nos llama a nosotros a ser genuinos, nos llama la atención para que nosotros podamos ser auténticos en nuestra fe y tengamos temor, porque no basta con parecer que nosotros somos religiosos. No basta con parecer que somos hijos de Dios. No basta con actos externos que nosotros podamos tener o con aspectos de libertinaje en los que nosotros podamos creer o en complacencias o seguridades. Lo que se necesita es realmente ser genuinos y mostrar un fruto real de arrepentimiento delante de Dios. Tenemos que hacerlo en lo íntimo de nuestro ser y en nuestras acciones realmente diarias. El profeta Juan el Bautista hace un llamado de arrepentimiento, y en ese llamado llegan los fariseos y los saduceos, pero él los confronta con su religiosidad, los confronta con sus seguridades espirituales, los confronta con su hipocresía y los confronta también con aquella actitud egoísta que ellos tenían. El profeta los llama a dar frutos de arrepentimiento y les advierte que el Señor está haciendo una obra transformadora, que Cristo es el camino, los lleva a Jesús. Él les dice: yo les vengo a hablar acerca de un arrepentimiento, pero alguien mayor que yo, al cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos o sus sandalias. Ese es el verdadero camino. Juan alumbra el camino, porque aunque él habla y prepara del camino, pero realmente el camino es Jesús. Él nos lleva a Jesús, porque todo arrepentimiento y toda palabra y todo mensaje nos va a llevar a Jesús. Y ese camino de arrepentimiento va más allá. O sea, la obra no termina con nuestro arrepentimiento, va más allá, porque el Señor nos ofrece transformación y nos ofrece vida nueva a través de su sacrificio. Cristo no solamente nos está llamando al arrepentimiento, que es lo que Él está haciendo en nuestros primeros mensajes, sino que nos capacita para vivir en Él y para que la obra de su cruz y su resurrección
nos den a nosotros una vida de transformación llenas del Espíritu Santo de nuestro Dios. Él le dice, yo los bautizo a ustedes con agua de arrepentimiento, pero viene alguien que los va a bautizar en fuego, que los va a bautizar en la llenura del Espíritu Santo, que los va a bautizar en el gobierno de Dios, que los va a introducir al reino de los cielos, alguien que los va a transformar, los va a cambiar y que va a hacer una obra extraordinaria en sus corazones, los va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo, o sea, los va a sumergir en una nueva realidad y en una nueva bendición, mis amados, y esa es en las bendiciones que nosotros tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir en esa gloria eterna de nuestro Dios. Tenemos que aprender a vivir en esa bendición maravillosa del reino de Dios y su justicia. Tenemos nosotros que aprender a vivir bajo la gloria del Espíritu Santo, bajo la presencia, mis amados, del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Nosotros tenemos que vivir, mis amados, viviendo en esa unción. Diga conmigo, yo quiero vivir lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de su palabra, lleno de su presencia. Y termina el profeta, termina profetizando y hablando acerca del futuro. Y nos presenta al aventador que tiene en su mano, a Jesús cuidando la cosecha, lo cual nos recuerda a nosotros que va a haber un tiempo donde el Señor va a separar lo que es falso de lo verdadero. Eso nos recuerda de un juicio y nos recuerda de un momento en que daremos nosotros cuentas, mis amados. Todos daremos cuenta delante de nuestro Dios. Nos encontramos que Cristo separa el trigo de la paja. Eso también nos enseña a nosotros en este tiempo que el Señor está separando de nuestras vidas lo bueno y lo malo. Que también el Señor está tomando la paja de nosotros, separándola de lo que es el trigo en nuestra vida. Que el Señor está arrancando de nosotros la naturaleza vieja, está sometiéndola y que nosotros mismos tenemos que entregarle, como hemos predicado, a nuestros Agares y al muchacho Ismael, porque no vamos a heredar con la carne, sino que vamos a heredar las promesas con la naturaleza nueva que tenemos. Para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirnos. Para vivir en el reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Para vivir en el reino de los cielos tenemos que vivir, valga la redundancia, en la naturaleza del reino de los cielos. Juan el Bautista nos llama en una reflexión profunda en nuestra vida práctica de fe. La pregunta es, ¿somos fariseos y saduceos? ¿Contentos con una religiosidad superficial y con un linaje, entre comillas, espiritual? ¿Estamos contentos con la vida espiritual que tenemos? ¿Estamos en un confort con esa vida espiritual? ¿O creen ustedes que necesitamos más? ¿O cree usted que usted necesita realmente cambiar ciertas áreas de su vida? ¿O cree usted que usted necesita ser renovado y transformado? ¿O estamos nosotros realmente produciendo frutos verdaderos de arrepentimiento? ¿Estaremos viviendo en la libertad? En Jesús encontramos el ejemplo perfecto. Encontramos en Él las fuerzas para vivir y para ser transformados. Jesús no solo nos bautiza en agua, sino en el Espíritu Santo y fuego. Y Jesús hoy nos ofrece una renovación completa para encontrar el reino. Como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados nosotros a vivir un tiempo lindo de esperanza en que Dios nos llamará a cuentas y que nosotros estemos preparados para darle. Por eso, mis amados,
En esta noche el Espíritu Santo nos llama con esa voz que clamó en el desierto. Nos llama a que nosotros hagamos fruto de arrepentimiento. Nos llama a que nos arrepintamos una vez más y que nuestro compromiso sea un compromiso genuino por buscar la voluntad de Dios y vivir realmente una vida que le agrada a Dios y que Cristo esté en nuestros corazones para que todos los propósitos y promesas de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojitos ahí donde están y decirle: Señor, en esta noche preciosa, yo quiero que tú me ilumines, me reveles, me muestres, me confrontes? No quiero, Señor, vivir una vida como los fariseos ni los publicanos. No quiero tener una vida religiosa, estar engañado, autoengañado, Señor, pensando que estoy bien, pensando que lo que estoy haciendo está bien, pensando, Señor, que la tibieza está bien, cuando tú, Señor, me ves y cuando tú, Señor, me pesas, cuando tú, Señor, ves mi corazón, ves tanta religiosidad y ves tanta hipocresía y tantas cosas, Señor. Te pido, Señor, que abras mi corazón y que haya un corazón genuino para ti, Señor, un corazón dispuesto para buscarte, para ser transformado en este 2024, Señor, para que mi mente y mi corazón no sean los mismos en este tiempo y en esta hora. Que yo sea capaz de cambiar mi mente y mi corazón en ti, Señor, para pensar diferente, Señor, y no, Señor, estar atado, Señor, o estar anclado en mis seguridades espirituales que no tienen nada que ver, Señor, con la genuinidad ni con la vitalidad de un corazón realmente arrepentido y sincero delante de ti. Perdónanos. Sigue perdonando nuestros pecados. Venimos a bautizar en ese bautizo de arrepentimiento, Señor, una vez más, Señor. A cobijarnos, Señor, bajo ese arrepentimiento, a confesar nuestros pecados, Señor, delante de ti, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y limpiarnos de toda maldad, Señor. Purifícanos, Señor. Sácanos de nuestra religiosidad. Sácanos, Señor, de nuestra hipocresía. Sácanos, Señor, de nuestras complacencias. Sácanos, Señor, de esos pensamientos, Señor, Padre mío, religiosos que nosotros tenemos, Señor. Oh Padre, faltos de vida, muertos, Señor, sin vida, sin esperanza, Señor. Dios mío, sácanos, Señor, de esta vida religiosa y vacía que estamos viviendo, Señor. Esta vida, Señor, simplemente monótona, Señor, con relación a ti, sin una relación profunda, Señor. Queremos hacer frutos realmente valederos de arrepentimiento, pero solamente encontrarnos contigo, Señor, encontrarnos con tu presencia es lo que nos va a hacer, Señor, encontrar la vida, Señor. Hoy escuchamos esa voz del profeta. Hoy escuchamos esa voz que clama en el desierto. Hoy escuchamos esa voz que nos lleva a Cristo una vez más, Señor. Y venimos a ti, Jesús, acudimos a ti, Señor, para que tú nos sigas bautizando, nos sigas llenando, nos sigas, Dios, renovando en la plenitud del Espíritu Santo, Señor, y nosotros podamos vivir entregados y consagrados a tus pies y consagrados, Señor, en ti, Señor. Padre, eres tú, Jesús, quien nos bautiza, quien nos llena, quien nos satisface del poder del reino y de las puertas. Pero, Señor, es necesario este mensaje de transición. Es necesario este mensaje, Señor, del profeta Juan el Bautista, Señor. Es necesario el arrepentimiento, como dijo Pedro, para que vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas, Señor. No puede haber tiempo de refrigerio mientras callamos. Nuestras
vivimos en pecado, mientras vivimos alejados de ti, mientras creemos que tú nos vas a dar todas las cosas porque eres Dios y sin compromiso de nuestra parte, Señor. Y creemos que eres un Dios amoroso, pero nosotros haciendo lo que nos da la gana, Señor. Sin compromisos, sin entrega, sin pasión por tu nombre y sin tenerte en primer lugar, Señor. Que eso se acabe en nosotros, que eso se acabe en nuestros pensamientos y actitudes. Que nos volvamos a ti, Señor, de corazón, Señor, humillados y seamos realmente transformados como tú quieres, Señor. Sacúdenos en este tiempo. Sácanos del confort, Dios mío, con tu palabra, Señor. Tócanos, Señor, y conmueve nuestra vida, Señor, porque nos metemos, Señor, que a veces somos como esos fariseos y saduceos. Señor, a veces vamos simplemente con otras razones y otras motivaciones. Señor, vamos con otros intereses a buscarte, Señor, y no con el interés genuino de ser cambiados, ni de reconocimiento que eres nuestro Dios y Señor, y que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, y que Dios estás por encima de todas las cosas, Padre. Sácanos de todo este confort, rompe todas esas mentiras diabólicas, quita todos esos argumentos satánicos, abre nuestros ojos y que volvamos en sí como volvió, Señor, el hijo pródigo y dijo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando yo tengo una casa donde hay un Padre que me ama, cuando hay un Padre que tiene provisión, cuando hay un Padre celestial y el Padre se acercó a ti arrepentido sin ningún tipo de condición, simplemente arrepentido por todo lo que había hecho, Señor. Padre, que hoy haya hijos e hijas en esta noche, Señor, con un corazón de arrepentimiento, creyendo que tú, Señor, nos vas a transformar, Señor. Cámbianos, sacúdenos, transfórmanos. Haz algo en nosotros que nos cambie, Señor, algo que pueda tocar nuestra vida, Señor, Dios mío, y nosotros podamos realmente volvernos a ti, Señor. Confróntanos. Que no seamos de esa generación de víboras, que no seamos de esa generación de hombres y de mujeres religiosas, complacientes, que no seamos de esa generación que dice que tenemos a Abraham por padre, que no seamos de esa generación que no entendía tu visitación ni tu tiempo, Señor, sino que realmente podamos volvernos a ti de corazón, yo el primero. Transforma mi vida, mi mente, mi corazón, mi espíritu, Señor. Y sigue haciendo cosas extraordinarias en mi corazón y en el corazón de tus hijos y de tus hijas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nos entregamos, Señor, porque la puerta que nos da acceso al reino, Señor, en primer lugar, el mensaje de transición para el reino es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en esta preciosa noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren realmente comprometerse delante de Dios y permitir que Jesús nos bautice, nos siga bautizando, nos siga llenando de su plenitud? Pero para eso tenemos que vivir vidas con frutos de arrepentimiento. Mis amados, una bendición haberles visto. Saludos, saludos a todos. Cinita, Dios te bendiga, qué lindo que estés aquí. Mi hermana Greicita, también te saludo. Bueno, todos los que han compartido, mi hermana Laura también. Catherine, gracias por estar aquí. Que el Señor los favorezca, el Señor los bendiga. Haga cosas lindas en cada uno de ustedes. Que pase buenas noches, mis amados. Mañana nos vemos en nuestro devocional a las 6:30 de la mañana, si Dios lo permite, y sigamos buscando el reino de Dios y su justicia. Dios te bendiga.